esa cuestión, o sea, no es algo que nadie, ningún maestro, nadie está como autorizado para decirles, tiene que ser tantas páginas. No, o sea, eso no ocurre. Lo que sí, o la intención de todo esto es que ustedes vean que, por ejemplo, su marco teórico tiene más peso, ¿sí? Tiene más volumen, siempre. En proporciones, si ustedes tuvieran un trabajo de 40 cuartillas, entonces en proporciones, pues estaríamos hablando de que su marco teórico tendría alrededor de 20 tantas, cuartillas del proyecto en general, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque es lo que fundamenta todo su trabajo, o sea, em, inclusive sus resultados también ya cuando ustedes tengan información son los que van a fundamentar también ya lo que ustedes encontraron, ¿verdad? Y lo importante es lo que ustedes también quieren presentar a sus lectores. Yo insisto en querer compararlo con un platillo, porque si ustedes notan cuando ustedes presentan un platillo, mm, hay una manera en que ustedes quieren que se muestre este platillo, ¿sí? O ciertos detalles que ustedes quieren que sus comensales noten, ¿sí? Que vean cierto tipo de cosas. Y eso ocurre también acá. O sea, están los resultados, pero si a mí me dan toda la sábana de información, pues no tendría tanto sentido. Pero si ya me dicen como por dónde debo buscar, por dónde debo de empezar, pues ahí es donde ya tiene mayor o cobra mayor sentido esto, ¿sí? Muy bien, entonces, voy a compartir una cuenta, ahí está. Y estábamos revisando esta partecita aquí. Entonces decíamos que usualmente tenemos nosotros pues ciertos enlaces que nos ayudan a poder unir distintas frases, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, estos enlaces son los más comunes. Decíamos que son enlaces de tiempo, de causa y efecto, de adición y de contraste. Esto nos ayuda a poder darle fluidez a las ideas. No es recomendable, por ejemplo, miren, vean ustedes, lo ideal es que nosotros tengamos párrafos entre 5 y 10 renglones, ¿sí? Poquito más, poquito menos. Noten ustedes que, por ejemplo, este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 renglones, ¿verdad? Em, no se recomienda utilizar, por ejemplo, em, párrafos demasiado pequeñitos, o sea, que tengan nada más 2 renglones, así como tipo definición. Esos párrafos, por favor, no, sino que sus párrafos deben de ser mm, más amplios, ¿sí? Más complejos. Por ejemplo, aquí ven ustedes que esta persona es una tesis que obtuve y que esta persona nos quiere hablar acerca de la gastronomía barroca, ¿no? Entonces, para hablar de la gastronomía barroca, pues empezó hablando primero, pues, qué era la gastronomía, el origen de la gastronomía. Entonces dice, la gastronomía es el arte de preparar alimentos, la afición a la buena comida, mientras que el arte culinario es la perfecta combinación de condimentos, especias, carnes, aves, pescados, mariscos, verduras, legumbres y un indeterminado mundo de sabores, olores y colores. La diferencia entre estos radica en que la gastronomía da la preparación y la presentación de los alimentos de manera atractiva para el comensal, mientras que el arte culinario es la base en la preparación de los alimentos al darse la perfecta combinación de los ingredientes de un platillo. El término culinario es lo relativo o perteneciente a la cocina, al arte de cocinar. Ok. Vean que no utilizó nada más la pura definición, si checan, sino que de pronto lo que hizo fue ampliar esto, ¿sí? No solamente me voy a quedar, o sea, si solamente hubiera dicho
el término culinario es lo relativo o lo perteneciente a la cocina o al arte de cocinar, pues yo a lo mejor lo leo y digo, ah, pues eso es. Pero aquí me está dando como esta parte donde dice, ah, es que además este arte, vea cómo lo está manejando como un arte, pues consiste en combinar especias, carnes, aves, pescados, mariscos, legumbres, y todavía le dice, y un determinado mundo de sabores, olores y colores, ¿sí? Aquí ya me está quedando más claro, me está hablando más a profundidad, ¿sí? Em, Vean que esto no está referenciado en sí mismo, por lo que entonces quiere decir que esto es obra de la persona que escribió este texto, ¿sí? ¿Sí me doy a explicar hasta ahí? Ok. Y la idea es de que nuestros párrafos, insisto, pues puedan ser entre 5 a 10 renglones aproximadamente. Por ejemplo, este otro de acá, vean que aquí cada vez que termina este párrafo, entonces existe un espacio y este espacio después acá comienza a escribirse. Les comento esto, no quiero ser repetitivo, pero en sus proyectos vi que algunos ya empezaron a tener párrafos más grandes, pero hay compañeros que todavía los párrafos están chiquititos, 2 renglones, 3 renglones. Entonces, cuiden por favor ese tipo de detalle. Unan las ideas, para eso sirven los enlaces. Miren, por ejemplo, aquí vean que yo puse este ejemplo de lo que no se debe de hacer, por eso pusimos una tacha. Porque dice, vean que aquí yo tengo este párrafo y vean que se ve como cortado, ¿sí? Tengo 3 rengloncitos aquí y tengo acá 4 rengloncitos acá. Entonces, si tengo así, la idea es de que tengamos, que juntemos los párrafos y que utilicemos los enlaces, ¿sí? Por ejemplo, aquí, vean que dice, la gastronomía es una actividad económica importante para la región por su relación con el sector productivo y el sector servicios, pero también por sus implicaciones en las representaciones sociales en torno a la región. Em, Corta la idea. Entonces, si se corta la idea, esto se toma como algo diferente a lo de acá arriba. Y no es la idea, sino la idea es que se tome en un conjunto, ¿sí? Acá ya se hace de manera correcta y dice, la gastronomía es una actividad económica importante para la región por su relación con el sector productivo y el sector servicios, pero también por sus implicaciones en las representaciones sociales. Vean que aquí cuando utiliza la palabra también, esta palabrita es un enlace de adición. ¿Por qué? Porque me está juntando, adiciona, junta dos ideas, ¿sí? Eh, por un lado me está juntando la idea de que la gastronomía pues es una actividad económica para el sector productivo y servicios y además, ¿sí? Junta tiene implicaciones en las representaciones sociales en torno a la región. Sigue la idea, dice, estamos en un momento de transformación dinámica de la identidad de Baja California. Es una tesis que habla acerca de esto, donde juega un papel central la oferta gastronómica de la región. Por lo que, vean que aquí cuando habla de por lo que es un enlace causal, ¿verdad? Ocurre esto y por eso ocurre esto otro. Causa y efecto. Por esas razones que se hablan de enlaces causales. Por lo tanto, consecuentemente, como resultado, por lo que, ¿sí? Entonces, la idea es utilizar este tipo de enlaces para que nuestras ideas se vayan uniendo, ¿sí? Y que entonces no haya solamente párrafos de 2 rengloncitos, 3 rengloncitos. Tampoco se vale tener una información que sea junta, ¿sí me explico? O sea, tampoco se vale tener un masacote de información, ¿no? Pero sí es importante que ustedes tengan párrafos, insisto, miren, si su hoja se ve más o menos como esto, em, si ustedes notan, pues son 2 párrafos en la cuartilla. Se ve hasta cierta forma proporcionado, pues, ¿sí? Y en ese sentido es como se pide, pues, en un proyecto de tesis que tengamos más o menos este tipo de combinaciones, ¿verdad?
Pueden ser 3 párrafos grandotes, ¿no? En su trabajo de tesis, pueden ser 2. Lo que sí insisto, es, que no se vea todo esto junto, o sea, que no unan toda la hoja, pero que también, no se vea ideas separadas una de las otras. Por esa razón, la insistencia en que tengamos el manejo de los enlaces. Esto lo usamos inclusive todo el tiempo, pero es importante nada más reconocerlo para que tengamos oportunidad de ser conscientes de el tipo de enlace y cómo es que lo vamos a plantear, ¿sí? Ok, hasta aquí. Vamos claros, compañeras, compañeros. Sí, Vamos bien, gracias. Este, Pablo, por acá vamos bien. Sí, profe. ¿Sí? Ok, Alejandro, ¿todo bien? Todo bien, profe. Perfecto. Muy bien, ya va llegando por acá Daniel. Ahorita que veamos esto, faltan ustedes de que expusieran sus hipótesis, ¿va? Entonces, terminando esto, me gustaría que expusieran sus hipótesis y de ahí ya hay un ejercicio que quiero que hagamos con respecto de este tema y que, bueno, sobre todo, pues lo empecemos a aplicar a nuestro proyecto. Bien, aquí vienen algunas cositas que es importante que tengamos en cuenta. La crucecita, pues implica lo que hay que evitar y la palomita, pues sería lo recomendado, ¿verdad? En este caso, eh, en un texto poético constantemente se encuentran artificios. Por ejemplo, creamos ambigüedades, incluimos cosas que no están esperadas o omitimos algunas cosas que de cierta manera sí se espera. Desplazamos el tiempo, desplazamos la persona, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, a lo mejor alguien puede estar hablando acerca de la comida y entonces de pronto utiliza algún tipo de recurso literario, ¿no? Por ejemplo, este, algo así como la comida es el manjar de los dioses. Pues eso que dice, ¿no? ¿Sí me explico? Eh, es un sentido literario. Quizá a lo mejor se refiera a cómo las personas percibimos que una comida es tan agradable que para nosotros es pues o implica un placer el comer un alimento. Pero en lugar de decirlo así, de pronto lo dice así, ¿no? La comida es el placer de los dioses. Pues si se fijan, ahí está usando un recurso literario, pero no es claro. Entonces acá la idea es que nosotros utilicemos un estilo directo, ¿sí? Evitemos las metáforas o expresiones que sean difíciles de valorar, ¿sí? Recuerden ustedes, en su tesis, palabras como mucho, poco, bueno, malo, traten de evitarlas porque son palabras que no las podemos valorar. O sea, no hay una forma directa de poderlas evaluar. Otro aspecto que es importante es este, dice, debido a que ha pasado demasiado tiempo cerca de su material, probablemente haya perdido objetividad. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando alguien come exactamente lo mismo todos los días? Pues se cansa de la comida ¿Por qué? porque se vuelve repetitivo. Es repetitivo y su sentido del gusto se desarrolla o no. Pues no, No. Sí, se han fijado que hay personas que cocinamos demasiado salado, por ejemplo. En cambio, ustedes nos dicen, ay, ¿sabe qué? Le salió muy salado este alimento. Y curiosamente, la persona que la prepara, el que le echa la sal, para él está bueno. O sea, para él, este, dices, pues me sabe bien de sal. Y no es por otra cosa, por el hecho de que sus hábitos de cocina, pues han incluido sal, sal y sal. Y entonces llega un punto donde es hasta cierto punto más insensible. Por ahí leí un trabajo de investigación en una ocasión
donde se planteaba que los seres humanos hemos perdido la capacidad de saborear la fruta debido a la gran cantidad de azúcar que hemos estado consumiendo durante este último periodo de tiempo. Dice, entonces, dice, si dejas de consumir azúcar, digamos, o alimentos que tengan contenido alto de azúcar, y luego pruebas fruta, te vas a dar cuenta de lo dulce que es la fruta. Pero el problema es que como te comes una galleta y después te comes una manzana, entonces no percibes el dulzor de la manzana. Percibes nada más pues que ya te sabe desabrida porque precisamente pues ya tu gusto se adecuó o sea, bueno, se atrofió, mejor dicho, porque tenemos una mayor cantidad de consumo de glucosa, ¿sí? Entonces es interesante. De hecho, ustedes vean, cómanse un dulce y luego, eh, coman agua fresca y van a ver que el agua fresca no les sabe, dulce, o sea, porque ya el otro ya ocultó ese sabor. Entonces, ocurre lo mismo cuando nosotros estamos redactando un texto. A medida de que nosotros escribimos, eh, como ya estamos tan acostumbrados a nuestro material, entonces ocurren errores como los que ahorita estuvimos viendo. Nos comemos palabras, eh, repetimos frases, y entonces lo ideal es que nosotros tengamos oportunidad de que otras personas lean nuestro proyecto, ¿sí? Eso es importantísimo, compañeros. Eh, no lo hemos hecho, pero la intención es que tengamos una revisión llamada revisión por pares. ¿Qué implica la revisión por pares? Implica que yo lea el trabajo que hace mi otro compañero con la intención de poder tener mayor objetividad, advertir errores, tanto en la redacción, en la escritura, en la gramática o en la ortografía, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí claros? Entonces, sí es muy importante, Sí. ok, gracias, que otras personas lean nuestro proyecto, ¿sí? Si no lo leen, lo más probable es que, como ya estamos habituados a nuestro propio proyecto, entonces luego em, perdamos sensibilidad y omitamos cosas o tengamos errores que a lo mejor son muy visibles, pero los vemos a partir de otro proyecto, ¿vale? Entonces la intención sería de que ustedes también tengan una lectura por pares, ya más adelante, pero sí es importante pues que lo tengamos en cuenta. Si en el equipo son 2 personas, por favor, no lo hagan como tradicionalmente hacen los trabajos en equipo, que se dividen la sección y dicen, tú haces esto otro y tú haces esto, o sea, no, sino que si están trabajando de a 2, los 2 lean el proyecto. O sea, inclusive cuando presentan su tesis y son 2 personas, eh, usualmente cuando se presenta la tesis, las 2 exponen, pero cuando se hace la sección de preguntas de los examinadores, una se sale y la otra se queda y responde preguntas. Después, esa que se quedó se sale y luego la otra persona es la que responde las preguntas. ¿Sí? ¿Sí me explico? O sea, para que cada uno, o sea, para que se sepa, pues más que nada, cuál es el alcance que cada uno tuvo en su propio proyecto. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? Nice, Moni. Maestro, ¿ya se tiene una fecha de presentación? ¿De qué? A ver, acuérdame un poquito. ¿Mande? ¿De qué, perdón? Pues de todo el trabajo. Pues tendría que ser del proyecto, pues al término al término del semestre, pero de la tesis en general, ya cuando tú ya te vayas a titular, entonces ya lo tendrías que ver con la maestra Carla y el comité de titulación para que ellos ya te puedan decir, primero, que se apruebe ya tu trabajo de manera formal para titulación y a partir de ahí ya ya pactar una fecha. Esa regularmente se acuerda con el comité de titulación, los maestros que vayan a participar para examinar y el candidato, en este caso el que va a exponer. Ok, pero eso es solo para quien se titule por tesis. Sí, Ok. ok,
que a mí me gustaría que fuera pues la mayor cantidad, o sea, ¿por qué? Miren, siempre una tesis les ayuda bastante porque una tesis les prepara para una maestría. La maestría, la forma de titularse pues es a través de una tesis, ¿no? Pero sobre todo, pues es una experiencia muy padre, o sea, la verdad, presentar una tesis, salvo que alguien se quiera titular por promedio o alguna de estas cosas, ¿no? Pero pues siempre una tesis tiene esa expectativa o esa experiencia. Gracias. Y gracias a ti. Bien, y aquí hay otros aspectos que también es importante cuidar, como cuál. Eh, por ejemplo, la economía de la expresión. Em, dice por aquí la APA, ¿no? Y como todo en la vida, ¿no? Diga únicamente lo que necesita ser dicho. Hasta ahí, ¿sí? Información que de alguna manera sea muy alejada a nuestro proyecto no es recomendable. Y también el hecho de ser, digamos, como muy parcos, o sea, de no mencionar aspectos que a lo mejor se tendrían que mencionar, pues dificultan la expresión de las ideas, ¿sí? Pongo el ejemplo igual con la comida. Cuando alguien se toma, por ejemplo, alguien a lo mejor va y come comida oriental, y entonces hay una diferencia enorme entre comerse la comida oriental y quien de alguna manera puede explicar el porqué de ciertos ingredientes o el porqué de cierto tipo de sabores o cierto tipo de aromas o cierto tipo de presentación de los platillos, ¿sí? Entonces, cuando alguien ya empieza a comprender, por ejemplo, el porqué de la comida oriental, ¿sí? Incluso hasta elementos de la filosofía y hasta culturales de este tipo de comida, pues entonces ya comienza a entender y sabe y tiene control también sobre lo que está comiendo, ¿sí? Alguien se puede comer un plato de pozole y sin embargo, este plato de pozole, pues si solamente es el hecho de comérselo, hasta ahí queda. Pero todo lo que está detrás, si yo conozco la historia del platillo, conozco los ingredientes, soy consciente de lo que me estoy comiendo e inclusive soy consciente del trabajo que implica, por ejemplo, tener en mi mesa un determinado platillo, le doy un valor más amplio, ¿sí? Sí me doy a entender. Entonces, es lo que pasa aquí también, en una tesis. Si yo voy a hablar nada más del puro concepto y me quedo ahí, entonces, pues, la tesis va a estar insuficiente, ¿sí? Necesito de ser lo más profundo, de ser lo más profundo posible. Aquí, la APA nos recomienda, dice, bueno, elimine la redundancia, elimine la palabrería, los términos locales, los circunloquios. Un circunloquio se refiere a girar sobre el mismo tema una y otra vez. O la prosa densa, o sea, de pronto hay quien se quiere lucir y empieza a meter palabras que nadie conoce, ¿no? Entonces, em, a veces son cosas que son innecesarias. Por ahí me tocó en alguna ocasión tener conocimiento de una tesis y, y la persona que presentaba la tesis era una tesis que hablaba acerca de Grecia. Y entonces empezó a meter palabras en idioma, pues, con las letras griegas. Y entonces alguien de los examinadores le preguntó, le dice, oiga, ¿y cuál es la necesidad de que usted le meta letras griegas en esta tesis? ¿No? Si lo puede decir perfectamente, pues, con letras, occidentales, pues, o sea, ¿sí me explico? O sea, ¿cuál es la necesidad de querer como pulirse, de querer exhibirse y ponerle ahí? Entonces, esa es la prosa densa, ¿no? O sea, eh, hay quien escribe y escribe con palabras que luego son difíciles de comprender porque pues a lo mejor quiere lucirse con esto, pero la idea, insisto, es que evitemos este tipo de prosa, seamos muy directos, pero también al mismo tiempo seamos muy profundos, ¿sí?
Dice, evite dar demasiados detalles de las descripciones de los aparatos, participantes o procedimientos y aquellos que resulten innecesarios para los estándares de la presentación de la información. Evite dar explicaciones minuciosas de lo obvio y evite observaciones o comentarios que sean irrelevantes, ¿sí? Entonces, a eso se refiere el término economía de la expresión, ¿sí? O sea, en pocas palabras es eliminar estos elementos de redundancia em, y poder ser muy directos, ¿sí? Insisto, muy directos, y siempre que ustedes tengan o redacten información, verifiquen que esto se pueda ver, ¿sí? Por ejemplo, aquí, vean ustedes, yo aquí puse algunos datos, dice, en México existen muchas expresiones gastronómicas que dan cuenta de la identidad regional. Es una fiesta de sabores y un banquete de tradiciones que conviven y dan forma a la identidad que se mencionó más arriba. ¿Quién me puede decir cuál es el problema de este párrafo en particular? La palabra Pues, ah, A ver, adelante. Estaba... Perla dijo. Ok, Perla, adelante. la palabra muchas. Por ejemplo, muy bien. Eso no lo puedo saber, o sea, muchas que es, ¿no? Es muy subjetivo. Así es. Y se refiere a esto como a ambiguo, lo de fiesta de sabores, porque no es como algo... ay, no sé cómo decir qué es, pero es como muy... pues sí, no es una como frase objetiva, ¿no? Es como muy... no sé cómo decir eso. Es una fiesta, es una Ajá, frase literaria. ajá, sí. O sea, para una novela estaría padre, ¿no? Y no sé si esté bien dicho que se mencionó más arriba, o si También. eso sí se puede hacer. No. De hecho, se Ok. recomienda que no. Por ejemplo, este, como aquí, fíjese, como aquí mencionó la palabra identidad, lo voy a plantear. Es un poquito como lo que Yo está, soy mucho de eso, maestro, pero de andar escribiendo como de esa forma. es lo que hay que, es lo que hay que evitar. Miren, por ejemplo, aquí, Sí. se fijan, aquí lo dice 2 veces. Entonces, en México existen muchas expresiones gastronómicas que dan cuenta de la identidad regional. Hasta ahí bien. De aquí mete una frase literaria. Es una fiesta de sabores. O sea, pues, quién sabe, ¿no? Que sea eso. Nunca he visto los sabores haciendo fiesta, ¿sí? Y un banquete de tradiciones. Tampoco he visto las tradiciones en un banquete. No, no, o sea, no. Que conviven y dan forma a la identidad. Vean ustedes que volvió a remencionar. Y aquí lo dice, que se mencionó más arriba. No es correcto plantearlo así. Ujú. ¿Sale? Eh, Sí. bueno, ese no se debe hacer. Aquí le quisieron arreglar y dice, en México existen expresiones gastronómicas regionales que dan forma al identidad nacional. Por ejemplo, el mole poblano, las quesadillas, las corundas, el pozole, etcétera. Son ejemplo de esa identidad. Bueno, Tendría que decir entre otros, ¿no? ahora, aquí el problema es fíjense. Como la regla es que sea comprobable, el etcétera es algo que no es comprobable, ¿sí? El otros es algo que también no puede, o sea, es como un indeterminado, si me explico. Es, Sí. o sea, es como, por ejemplo, cuando alguien te dice, ah, mira, pues es que si tu platillo, este, está, pues es correcto, es adecuado, porque tiene, una forma, pues, que cumple con los criterios, etcétera. O sea, el etcétera es como, bueno, ¿y qué más, no? Eh, eviten, por favor, el uso del etcétera en toda su tesis. O sea, no debe de estar esa palabra ahí
porque esa palabra pues me dice muchas cosas, pero a la vez no me dice nada. ¿Sí? Entonces, igual, por ejemplo, entre otros, ¿cuáles son esos otros? O sea, no me dice. Aquí la idea es de que tengamos bastante claridad. Acá, por ejemplo, dice, aquí sería una forma un tanto cuanto más correcta, dice, en México existen expresiones gastronómicas regionales que dan forma a la identidad, de hecho aquí faltó, a la identidad nacional. El mole poblano, las quesadillas, las corundas y el pozole son ejemplo de ello. Si se fijan, se redujo la frase, pero ya nos queda más claro porque ya nos está diciendo que es el mole poblano, son las quesadillas, las corundas y el pozole. Sí, específicamente está hablando de estos, ¿vale? Yo les preguntaría a ustedes, por ejemplo, los chapulines, ¿dan un ejemplo de la identidad nacional? No lo sé. Porque es un platillo, fíjense, es un platillo regional, es un platillo prehispánico, sin embargo no dan cuenta de la identidad nacional. ¿Por qué? Porque no en todos lados se comen chapulines, ¿sí? Inclusive para nosotros mismos, por ejemplo, ir a comer chapulines a veces uno lo mira como casi ir a ver platillos de otro lugar, de otro país, ¿no? Así, no manchen, me comí gusanos de maguey. O sea, sí checan, o sea, uno ni se la cree. Entonces no es tan familiar el asunto. En cambio, por ejemplo, un pozole, el pozole sí es, digamos, algo que para nosotros es quizá bastante popular. Bueno, entonces en ese sentido es como va. Ven ustedes que aquí ya arreglaron un poquito el asunto y ya no repitieron identidad, no mencionaron el etcétera, no dijeron que era más arriba y tampoco hablaron de la fiesta de sabores, sino que aquí ya hablaron, pues, salvo este error aquí de letra, donde dice, en México existen expresiones gastronómicas regionales que dan forma a la identidad nacional. Y aquí ya menciona cuáles. El mole poblano, las quesadillas, las corundas y el pozole son ejemplo de ello. Punto. ¿Sí? Pero noten ustedes, pues, o la intención de esto es, insisto, para evitar estas frases que puedan ser repetitivas o frases que puedan ser indeterminadas como esta o frases que puedan ser literarias como esta de arriba. ¿Sí? Hasta aquí vamos claros, compañeras, compañeros. Sí. Sí, Daniel, Pablo, ¿bien? Sí, prof. Ok, perfecto. Bien, aquí nos dice la misma APA, dice, bueno, sustituya frases como, aquí habla de algunas frases, con base en el hecho de que, si se fijan, toda esta frase se puede sustituir por un simple ¿por qué? En los tiempos actuales es incorrecto. Lo correcto es decir ahora, ¿sí? Utilice este estudio en lugar de el presente estudio cuando el contexto sea claro, ¿sí? Y cambie. Y aquí están estas frases, miren, había muchos estudiantes quienes terminaron por, y aquí sustituyalo por 40 estudiantes terminaron, 50 estudiantes, 30 estudiantes, o sea, el hecho de hablar de frases, insisto, como muchos, pocos, es un indeterminado y aquí es importante que nosotros siempre digamos la cantidad, en ese sentido, exacta. Que fueron 10 estudiantes, pues esos 10 estudiantes los voy a poner ahí. Entonces, 10 estudiantes terminaron el ejercicio antes de las 11 horas. Perfecto, ahí está. ¿Sí? Y finalmente dice aquí que la verborrea puede manifestarse también en embellecimientos, florituras. Una floritura es como, pues, palabras poéticas, vaya, y obviamente inapropiadas para el estilo científico. Por esa razón es que tampoco se recomienda escribir por escribir, o sea, tampoco es eso, sino aquí la idea o lo ideal, pues, es que seamos simplemente bastante precisos y profundos en el tema. Bien.
Como última parte vamos a ver esto. Fíjense ustedes, dice, precisión y claridad. Lo correcto es, López 2003 considera que existe una alta concentración de glucosa en alimentos como pasteles y galletas. Lo incorrecto es decir esto. López 2003 piensa que existe una alta concentración de glucosa en alimentos como pasteles y galletas. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? ¿Por qué considera si es correcta y piensa no es correcta? ¿Por qué puede hacer eso? Porque quizá uno lo está asegurando y el otro es como diferente. No sé cómo explicarlo. Porque fíjate, por ejemplo, te hago una pregunta. ¿Tú consideras que el agua de limón, primero se tenga que añadir el agua y luego después el jugo de limón? ¿O primero el jugo de limón y luego el agua? El agua y luego el jugo de limón, ¿no? Ok, esa es una consideración que tú tienes. Pregunta, ¿yo puedo saber lo que tú estás considerando? Sí. Ok, ¿puedo saber lo que estás pensando? No, ese es el asunto. Si ustedes se fijan, estas palabras no son precisas. Yo no puedo saber lo que López piensa. Dice, López piensa que es una alta concentración. ¿Quién sabe lo que piense? No, no lo sé. Que él considere que haya una alta concentración en glucosa en alimentos como pasteles y galletas, sí. Sí sé que lo considera porque lo escribió, por ejemplo, ¿no? O hizo una entrevista y ahí dijo que los pasteles y galletas tenían alta concentración de glucosa. Pero de eso a que yo sepa lo que él piense, entonces palabras como, por ejemplo, pensaron que, o sea, esas palabras no son correctas porque no sabemos si realmente lo pensaron o no, ¿verdad? ¿Sí me doy a explicar? Entonces, por favor, la palabra pensar, evítenla. Esta no debe estar acá. Esta sí, considera, expresa, señala, plantea que existe una alta concentración. Sí, porque eso sí nos consta. Lo que piense no nos consta. Después dice acá, evita expresiones coloquiales que diluyan el significado. Por ejemplo, hacer un reporte, eso no existe. Lo que sí existe es redactar un reporte. Hacer un círculo, no es cierto, no lo hice. Los círculos ya están hechos. Lo que yo hice fue trazar un círculo. ¿Sí checan ustedes que aquí hay diferencias? ¿Sí? No hice un pastel, elaboré un pastel. ¿Sí? O sea, no sé si me va a explicar. Cociné, si ustedes quieren, horneé un pastel, pero no lo hice. No sé si se entiende esa diferencia, ¿no? La palabra ser es como muy amplia y en cambio se utilizan palabras que sean más específicas, ¿sí? No lo hiciste, lo horneaste. No lo hiciste, lo